ya vimos qué son los ingresos fiscales, lo que te diga la ley. Bueno, ¿y en qué momento se considera que se obtiene? Dice el 17. Se considera que los ingresos se obtienen. La obtención del ingreso es importante para saber a partir de cuándo debo pagar el impuesto. ¿Sí? Entonces, oye, ok, ya sé que la consolidación de la nuda propiedad, ya sé que si yo tengo un bien y lo rento o lo doy en arrendamiento y le hacen una mejora y se queda para mí, es un ingreso. Ok, pero ¿en qué momento se considera obtenido ese ingreso? ¿No? Entonces dice la ley en el 17, bueno, depende. Mira, en aquellos casos no previstos en otros artículos, se considera que tus ingresos los obtienes en las fechas siguientes. ¿A qué te dedicas? Se va a dividir en tres grandes grupos. Si te dedicas a enajenación de bienes o prestación de servicios, lo que ocurra primero. Si expides la factura, si envías o entregas el bien o prestas el servicio, si cobras total o parcial. ¿A qué te dedicas? Oye, yo me dedico a la compraventa. Ok, si te dedicas a la compraventa, entonces, ¿qué sucede primero? ¿La factura, la entrega o el envío o el cobro? Lo que suceda primero, en ese momento, ya tienes el ingreso. Hay muchas empresas que expiden facturas para tramitar pago. Oye, mira, voy a tramitar tu pago. Mándame tu factura. Oye, no me ha entregado el producto, no le he pagado, pero ya me hizo la factura, ya tiene un ingreso, ya debe pagar un ISR. ¿Sí? O si es una prestadora de servicio, con excepción de una sociedad civil, porque si se trata de una sociedad civil o a una asociación civil que presta servicios independientes, acumulan el ingreso hasta que cobren. Aunque sea una moral del régimen general, si se dedica, por ejemplo, a un despacho. Hay un despacho contable, un despacho de abogados, prestan servicios independientes, son sociedad civil, ¿no? Castañeda y Asociados SC. Soy de régimen general. Bueno, tú acumulas hasta que cobres. A lo mejor ya prestaste el servicio, a lo mejor ya diste la factura, pero no te han pagado hasta que cobres, como si fueras una física. ¿Ok? O en su defecto, si te dedicas al suministro de agua potable para uso doméstico. No importa qué tipo de empresa seas, SA, SAS, SDRL, aunque seas de régimen general, de título segundo, hasta que cobres. Si te dedicas a suministrar agua potable para uso doméstico o si te dedicas a la recolección de basura doméstica, hasta que cobres. Normalmente los municipios contratan a empresas que andan recogiendo la basura en las calles y demás. Oye, a ver, ya presté el servicio, ya recogí la basura, ya facturé, pero no me han pagado. El municipio, el ayuntamiento no me ha pagado. Dice la ley, aunque seas de régimen general, hasta que cobres. ¿Sí? Entonces, estas tres, aunque sean de régimen general, hasta que cobren. Todas las demás, cuando expidas la factura, cuando entregues la mercancía, o cuando la mandes, o cuando prestes el servicio, o cuando cobres. Aunque te paguen un peso, acumulas todo. ¿Sí? Ahora, si te dedicas al otorgamiento del uso goce temporal, al arrendamiento, tú vas a acumular cuando cobres total o parcialmente, o cuando sean exigibles, o cuando expidas el comprobante fiscal, lo que sucede primero. Normalmente lo primero que sucede es que se expide el recibo, ¿no? Desde el primero de cada mes, ahorita, por ejemplo, los dueños ya están esperando que llegue el sábado domingo 1 de diciembre, porque desde el 1 de diciembre ya van a dejar los recibos, ¿no? Dicen, si dejando el recibo no me pagan, entonces dice la ley, a ver, ¿eres de régimen general? Sí. ¿Te dedicas al arrendamiento? Sí. ¿Ya les fuiste a dejar el recibo? Sí, ya acumulas. Oye, pero no me han pagado. Acumulas. ¿Sí? Oye, ok, para no acumular, espero hasta que me pague. Ok, dice la ley, ¿ya expediste el recibo? No. ¿Ya te pagó? No. ¿Y ya se venció el plazo? ¿Hasta qué día le diste? Hasta el 5. ¿Ya te pagó? No. Entonces ya acumulas porque ya es exigible. Entonces, aunque no te pague, aunque no hayas expedido el recibo, si ya venció el plazo que tiene tu inquilino para pagarte, acumulas. ¿Sí? Pues si te dedicas al arrendamiento y eres de régimen general. Si te dedicas al arrendamiento financiero, tienes dos opciones. ¿Acumulas todo de un jalón o lo acumulas por año? Vamos a suponer
que yo me dedico al arrendamiento financiero de autos y mi cliente me contrata por 3 años. Digo, oye, ese auto por 3 años. Ok, ¿de a cuánto mensual? De a 10,000. 10,000 por 12 son 120,000. Por 3 años son 360,000. Yo firmé un contrato de arrendamiento financiero por 3 años de a 10,000 mensuales, 360,000, dice la ley. Si quieres, puedes acumular todo en el 2024 o nada más estos 120. Y en el 25 los otros 120 y en el 26 los otros 100. Puedes acumular, dice aquí, los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible durante ese ejercicio. ¿Sí? Entonces, ahí está en el supuesto 1, 2 y 3. Gloria, en lo que respecta a la nuda propiedad, ¿se pudiera decir que se convierte en una enajenación? Diríamos que sí. Sí, aunque en el caso, por ejemplo, de esa es la consolidación de la nuda propiedad, porque mira, el usufructo no es una enajenación. Acuérdense que la enajenación viene siendo toda transmisión de la propiedad, ¿sí? Pero en el usufructo no transmites la propiedad. En el usufructo solo das derecho a usar y a poseer. Entonces, cuando se desnuda la propiedad, no hay enajenación, pero cuando se consolida la nuda propiedad, allí sí hay enajenación y entonces por esa razón se convierte en un ingreso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si a mí yo hice una venta y no me pagan? Se venció el plazo y no me pagan y yo lo deduzco. Y en el siguiente año viene mi cliente y siempre sí me paga. ¿En qué momento se considera acumulable? ¿En el año pasado que lo deduje hasta que termine el año en que me paga o en el mes en que me paga? Y entonces dice la ley, ingresos derivados de deudas no cubiertos por el contribuyente en el mes en el que se consume el plazo de prescripción. Es decir, para aquel, si a mí me debe mi cliente y no me paga y yo deduzco, para mi cliente, como ya no le puedo cobrar, para mi cliente es un ingreso. El que le perdonen o me perdonen una deuda es un ingreso fiscal. ¿Sí? Pero ¿en qué momento se considera que se debe acumular ese ingreso? En el mes en el que se consuma el plazo. Estamos hablando de la prescripción. Aquí va a depender el documento que firmamos, pero muchas veces la prescripción se da en 2 años, otras veces en 5, otras veces en 10. Oye, ¿hasta qué plazo tienes para cobrar? No, pues ya venció. ¿Cuándo venció? Ayer. Ahorita ya no le puedo cobrar porque ya venció, ya prescribió, ya no me debe. Por ley ya no me debe. Ah, entonces, como ayer prescribió, para ese cliente es acumulable ayer y se acumula en el mes, en este caso noviembre. ¿Sí? Ahora, aunque sea régimen general, si son contratos de obra inmueble, vas a considerar acumulables los ingresos en la fecha en que las estimaciones sean autorizadas o aprobadas para que proceda su cobro. Yo hago un contrato hoy para construir un edificio y le digo, te voy a cobrar 10 millones de pesos. Y ya me hizo un anticipo de 500,000 pesos. Yo soy título segundo. Oye, la ley dice que acumulan los 10 millones cuando cobres. Ah, pero como es un contrato de obra inmueble, dice, no, tú no acumulas los 10 millones ahorita. Tú vas a ir acumulando conforme te vayan autorizando los avances. ¿Sí? Conforme te vayan autorizando los avances. Siempre y cuando te lo paguen dentro de los 3 meses siguientes. Si ahorita me autoriza, oye, mira, ya llevo un avance del 10%. Ok, ven y chécale. Viene mi cliente, revisa y dice, ah, sí, es cierto. Ya llevas un avance del 10%. Como el total son 10 millones, el 10% es 1 millón. Ya me autorizó el avance, yo debo acumular 1 millón. Pero me dice mi cliente, ¿sabes qué? Te voy a pagar hasta mayo. Ah, entonces no acumulo hasta que me pague. ¿No? O me dice mi cliente, te pago en diciembre. Ah, entonces sí acumulo. ¿Sí? En contratos de obra inmueble. Ahora, en otros contratos de obra, aquí está,
los contribuyentes que celebren otros contratos de obra, ya no es inmueble, puede ser obra mueble, siempre y cuando lo hagas conforme a un plano, diseño y presupuesto. Por ejemplo, si a mí me piden que yo fabrique una turbina de un avión, esas turbinas se hacen conforme a un plano. No se pueden hacer al azar, se hacen conforme a un plano. Entonces, si a mí me dicen, oye, Víctor, fabrícame una turbina, ¿cuánto me cobras? Te voy a cobrar 5 millones. Ok, firmamos el contrato y le digo, tu turbina va a estar lista en 2 años. Dice la ley, ok, vas a acumular conforme te vayan autorizando el avance, como si fuera una constructora. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se trata de un contrato de obra que vas a hacer conforme a un plano. ¿Sí? Conforme el avance. ¿Ok? Bueno, entonces, esos son los distintos casos. Ahora, hay 2 casos específicos que yo les invito a que reflexionen. La regla 324 nos permite acumular, fíjense, si yo hago una venta de 1 millón de pesos, pero la entrega será hasta marzo del 25. Esto fue en noviembre del 24. ¿Sí? Y yo hago la factura y me pagan 100,000 pesos. Mi venta es por 1 millón, pero ya me pagaron 100,000 y ya expedí la factura, aunque yo voy a entregar hasta marzo. Entonces el artículo 17 dice, lo que suceda primero, en ese momento acumulas. A ver, estas dos están sucediendo en noviembre del 24 y esta va a suceder en marzo del 25. ¿Cuándo acumulo? De acuerdo a la ley, en noviembre del 24. ¿Cuánto? 1 millón, todo. Pero esta regla dice, a ver, espérame tantito. ¿Ya entregaste el producto? No. Ah, entonces mira, te voy a dar un chance. Primer chance, esos 100,000 que te pagaron en noviembre, no los acumules en noviembre. En tus pagos provisionales no los acumules. Los vas a acumular hasta que termine el ejercicio, es decir, en la declaración anual. Entonces, estos 100,000 no los vas a acumular en el pago provisional, los vas a acumular en la declaración anual. Entonces, fíjense, me está dando 2 chances. Primer chance, no acumulas el millón, acumulas solamente lo que te pagaron. Segundo chance, no lo acumulas en el mes que te lo pagaron, lo acumulas hasta la declaración anual. Tercer chance, puedes deducir una parte proporcional del costo. ¿Sí? Entonces, la regla 324 es muy benéfica para las personas morales del título segundo, porque aunque ya hayan expedido la factura por el total de la operación, les permite acumular solamente lo que cobraron parcialmente y acumularlo en la declaración anual, no en los pagos provisionales. Sí, entonces yo les invito a que revisen la regla 324. Es de suma ayuda si la quieren aplicar. Ahora, está la regla 3224. Entonces, no se confundan. 324 y aparte la 3224. La 3224 se refiere a los anticipos. ¿Sí? Aquí sí nos dice el SAT, solo acumulas el anticipo. Si tú haces una venta, pero no conoces el monto total de la operación y solamente te dan 1,000, pues solo acumulas estos 1,000. Y cuando ya conozcas el valor de la operación, entonces acumulas toda la operación. ¿Sí? Entonces, la regla 3224 se refiere a los anticipos, a la forma en que se facturan y la forma en que se acumulan. ¿Sí? Entonces, haces una factura por el anticipo y cuando conozcas el precio haces la factura 2 por el total y luego haces una nota de crédito para restarle a la factura 2 lo que te dieron de anticipo y las relacionas. La nota de crédito la relacionas con la factura 2 y la factura 2 la relacionas con la factura 1. ¿Qué tipo de relación? Relación 07 o anticipo.
Sí, entonces ahí hay dos chances muy buenos para las personas morales del régimen general, la regla 324 y la regla 3224. Son dos reglas, 324 y 3224. Revísenla. ¿Sí? Bueno, ahora, un ingreso fiscal. Ahora el tema es ingreso contable, Gloria. ¿Aplica también para deudas que no derivan de ventas? Claro, sí, sí, cualquier deuda que te perdonen o que no pagues es un ingreso. Fíjate, Gloria, sí fue Gloria, ¿verdad? Ok, fíjate, Gloria, tu trabajador, Gude, en obra inmueble acumula el anticipo. Ah, sí, ese sí lo acumulas. Si tú firmas el contrato por 10 millones y te dan 30,000 pesos, 300,000, acumulas hoy esos 300, ¿sí? Para efectos fiscales, ¿ok? Para efectos contables tiene otro tratamiento, pero para efectos fiscales sí lo acumulas. Entonces dices, a ver, en obra inmueble acumulo el anticipo, sí, y lo amortizo en cada estimación, no, no, ahí no. En cada estimación tiene su propia cantidad. Cada estimación tiene su propia cantidad. Entonces, si el edificio vale 10 millones de pesos y te autorizan una estimación del 10%, es 1 millón. Acumulas 1 millón. Oye, pero ya acumulé los 3 millones que me dieron. Sí, resto aquí proporción. No, eso ya te lo llevas hasta la parte final. Hasta la parte final. ¿Sí? Bueno, entonces, Gloria, en tu caso, tenemos lo siguiente, fíjate, deudas perdonadas por cosas que no son ventas. Por ejemplo, tu trabajador te renuncia hoy y le dices, te voy a calcular tu finiquito. Y le dices, tu finiquito son 35,870. Ven mañana por tu cheque. Y te dice, sí, licenciada, mañana llego por mi cheque, pero no se aparece. Bueno, el trabajador tiene 1 año para venir a cobrar. Es decir, tiene hasta, hoy estamos a 27, no se alcanza a ver aquí, 27. Bueno, tu trabajador tiene hasta el 26 de noviembre del 25 para venir a cobrar. Si en ese plazo no viene, a partir del 27 de noviembre del 25, tú ya no le debes. Prescribió a tu favor la deuda, entonces se convierte en un ingreso en noviembre del 25. Y esa deuda no tiene que ver con las ventas. Entonces, cualquier deuda que te sea perdonada, ya sea por prescripción o por decisión de tu acreedor, etcétera, se convierte en un ingreso. ¿Ok? Bueno, ahora, contablemente es otra regulación, son otros sus tiempos. Contablemente, en la NIFA 1, capítulo 50, encontramos la definición de ingreso en el capítulo 50 de la NIF A1. Y en la NIF D1 me dice cuándo se obtienen los ingresos. ¿Qué es un ingreso para efectos contables? Dice, un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos. Fíjense, aquí tienen ustedes un activo, el que quieran, caja, bancos, clientes, deudores diversos, cuentas por cobrar, mobiliario y equipo, cualquier activo o un pasivo. Proveedores, acreedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar. Ok. ¿Cómo se refleja un incremento en el activo? Con un cargo. ¿Cómo se refleja un decremento en el pasivo? Con un cargo. Entonces dice, aquí tienen ustedes un aumento en el activo o una disminución en el pasivo. Bueno, y luego dice, un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. Esta es la utilidad neta. ¿Cómo se refleja un impacto favorable? Cuando abona. O esta es la pérdida neta. ¿Cuándo tenemos un impacto favorable en la pérdida? Cuando disminuye. ¿Y cuándo disminuye? Cuando abona. Entonces dice la norma, este es un ingreso.
cuando aumentan tus activos y o disminuyen tus pasivos y te impacta favorablemente. ¿Sí? No debe considerarse como ingreso los incrementos de activos derivados de la disminución de otros activos. Fíjense ustedes aquí la definición de ingreso, porque miren, les voy a platicar rápidamente un caso muy común. Fíjense, venta a crédito. Ahorita olvidémonos del IVA, ¿ok? Olvidémonos del IVA. Decimos, clientes, empresa X, 100,000. Ventas a crédito, 100,000. Ahí está mi póliza. Bueno, esto fue en octubre. En noviembre, pago del cliente. Decimos bancos, subcuenta Banorte, 100,000. Clientes, subcuenta empresa X, 100,000. Ahí está mi póliza. Nosotros decimos que esta es una póliza de diario y que esta es una póliza de ingreso. Cuando en realidad el ingreso es este es el ingreso, porque aumenta mi activo con un impacto favorable en resultados. Este es un ingreso. Por lo tanto, si este es un ingreso, esta es una póliza de ingreso. Y fíjense el otro. Contador, pero aquí también aumenta un activo. Sí, aumenta un activo, pero disminuye otro activo. Y dice la norma, no debes considerar como ingreso, no es ingreso cuando aumenta tu activo derivado de la disminución de otro activo. Entonces dice la norma, no, espérame tantito, este no es un ingreso, este no es un ingreso. Por lo tanto, la póliza no es de ingreso. ¿Sí? Entonces, la póliza de ingreso es para un ingreso. Y si no es un ingreso, entonces es una póliza de diario. Entonces, vean ustedes ahí la diferencia en lo que muchas veces llegamos a realizar, pero aquí está clarita en la norma. Un ingreso es cuando aumenta tu activo, disminuye tu pasivo y te impacta favorablemente en la utilidad o la pérdida. No es un ingreso cuando aumenta tu activo derivado de la disminución de otro activo o cuando aumenta tu activo derivado del aumento de otro pasivo, por ejemplo, un préstamo. Oye, aumentó mi activo bancos, pero aumentó un pasivo proveedores o acreedores. Ese no es un ingreso. Sí, un préstamo. O cuando aumenta tu activo derivado de un aumento en el capital contable porque los accionistas aportan. Si se fijan ustedes, el ingreso contable se parece en la definición al ingreso fiscal. Porque en el ingreso fiscal dijimos la variación positiva en el haber patrimonial y ese es un ingreso contable. La variación positiva en el haber patrimonial, solamente que lo dice de otra forma. ¿Sí? Entonces decimos, un ingreso es un cargo a cuentas de activo o abono a cuentas de pasivo o cargo a cuentas de pasivo, un cargo a cuentas de activo o de pasivo con un abono a cuenta de resultados. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué momento se considera que se obtiene un ingreso contable? Aquí sí ya no coincide al 100% con el fiscal, dice la NIF D1. El principio básico de esta NIF es que una entidad debe reconocer los ingresos cuando transfiere el control sobre los bienes o servicios acordados a los clientes. Contablemente, debes contabilizar. Cuando la norma dice debe reconocer, me está diciendo debe de registrar, debe de contabilizar. Debe contabilizar los ingresos cuando transfiere el control. Aquí no hay cuando envíes el producto, cuando hagas la factura, cuando te pague. No, es cuando transfieras el control. Entonces, fíjense ustedes la diferencia entre un ingreso contable y un ingreso fiscal. Vamos a suponer que estamos a 27 de noviembre del 24. El cliente
deposita 100,000 pesos por una mercancía que se entregará en noviembre, en diciembre. $27 de diciembre del 24. Se le entrega al cliente la mercancía. Entonces, fíjense, fiscal, contable. En noviembre, fiscalmente es un ingreso. Contablemente es un pasivo. En diciembre, contablemente es un pasivo. Fiscalmente ya no es nada. ¿Sí? Entonces, fíjense, en noviembre, mi contabilidad tendrá un pasivo. Ahorita olvidémonos del IVA. Mi contabilidad dirá bancos, Banorte, 100,000. Y dirá anticipo de clientes, empresa X, 100,000. Eso dirá mi contabilidad en noviembre. Pero mi declaración dirá ingreso, 100,000. ¿Sí? No coincide. No coincide. Ahora fíjense, en diciembre, mi contabilidad tendrá un ingreso. Mi contabilidad va a decir, anticipo de clientes, empresa X, 100,000. Ventas de pantallas, 100,000. Mi contabilidad tendrá un ingreso en diciembre, pero mi declaración, cero. De ingresos, cero. ¿Sí? No tiene que coincidir. En noviembre mi declaración va a decir ingresos 100 porque para efectos fiscales ya vimos que los anticipos son ingresos. Para efectos contables, los anticipos son pasivo. ¿Sí? Eso dice la NIF A1 en el capítulo 50. Miren, dice ingresos. Un ingreso es el incremento de los activos, esto ya lo vimos. Bueno, y dice aquí, fíjense, este párrafo, NIF A1, capítulo 50. Dice, en caso de que una parte o la totalidad de una contraprestación pactada se reciba de manera anticipada a la devengación del ingreso relativo, dicho anticipo debe considerarse como un pasivo, siempre que se cumpla cabalmente con la definición de pasivo. Tal es el caso del reconocimiento, del registro, de la contabilización como pasivo de un anticipo de clientes. ¿Sí? Para efectos contables,
un pago anticipado del cliente es un pasivo. Para efectos fiscales es un ingreso. Entonces, mi declaración dirá ingreso, mi contabilidad dirá pasivo. Y en diciembre, mi declaración no dirá nada y mi contabilidad dirá pasivo. ¿Coincide? No. ¿Tiene que coincidir? No. ¿Por qué razón? Porque la declaración es con base a la ley del impuesto sobre la renta. La contabilidad es con base al marco normativo que estemos utilizando, en este caso, normas de información financiera. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos ambos soportes. Y bueno, aquí dice, oye, ¿cuándo contabilizamos un ingreso? Cuando transfieras el control a los clientes. ¿Qué implica transferir el control? Dice la norma, dice, mira, primero identifica el contrato, puede ser de palabra. Luego identifica las obligaciones que están en el contrato. Luego determina el precio total del contrato. Chécalo. Y si son varias obligaciones que vas a cumplir por partes, asigna el precio a cada cumplimiento y conforme vas cumpliendo, acumulas el ingreso. Y dice la norma, mira, cuando hablamos de venta al menudeo o al contado, los 5 pasos se cumplen de manera simultánea. Yo soy una papelería, viene mi cliente y me dice, oye, Víctor, quiero esa libreta, esa, ¿cuánto te debo? 500 pesos. Me paga, le entrego sus libretas. Ahí en ese momento dice, la norma se cumplieron los 5 pasos. Primero, ¿cuál fue la obligación? Primero, identificas que hay una obligación. ¿Cuál? Darle las libretas. ¿Sí? Entonces, primero identificas que hay una obligación. Segundo, identificas qué obligación es. Darle las libretas. Tercero, ¿cuál es el valor total de la obligación? 500 pesos. Oye, ¿cómo cumpliste la obligación? Se lo entregué de un jalón. Ah, ok, contabiliza los 500. ¿Sí? Desglosarlo, desmenuzarlo, en algunos casos sí puede ser complicado, pero en términos generales, se considera que se transfirió el control cuando el cliente decide. Cuando el cliente decide, ya se transfirió el control. Y entonces en ese momento se contabiliza un ingreso, aunque yo tenga el producto. Por ejemplo, ¿qué pasa en lo que pedimos en Amazon o en Mercado Libre? ¿Sí? Bueno, mientras yo no lo reciba, a mí me debes. Entonces, fíjense, la empresa que me vendió la computadora que compré a través de Amazon ya me mandó la computadora. Es más, yo lo puedo estar rastreando. Rastreé su pedido. Ya me mandó la computadora. Fiscalmente ya debe acumular el ingreso porque es con el envío o con el pago. Antes de que me mande la computadora, yo ya le pagué. Porque si yo no le pago, no me manda nada. Ah, ok. Desde que yo le pago, fiscalmente ya tiene un ingreso. Contablemente no. Oye, pero ya me mandó la mercancía. Sí, pero yo no tengo el control de esa mercancía. Yo no tengo el control de esa mercancía. Así es que yo no me doy por satisfecho. Por lo tanto, contablemente no puede contabilizar un ingreso. Y entonces, fíjense, yo recibo el producto y ahora sí, yo decido qué hago con él. En cuanto yo recibo el producto, ya saben ustedes que la aplicación avisa. Sí, tu producto ha sido entregado y allá el producto ha sido entregado. Bueno, cuando le avisa que el producto ha sido entregado, se supone que el cliente ya tiene el control. Consecuentemente, cuando le avisa que el producto ha sido entregado, tiene que contabilizar el ingreso fiscal, digo contable. Y entonces fíjense ahorita, por ejemplo, me manda el producto el 30 de noviembre. Fiscalmente ya tiene un ingreso porque ya le pagué. Contablemente no tiene ingreso porque a lo mejor yo lo recibo al otro día, pero el otro día ya es 1 de diciembre. ¿Sí? Entonces allí hay que tener mucho cuidado en el registro contable. Aplica también para deudas que no, ok, perdón, Gude, perdón, ¿cuál fue el registro en diciembre? Ah, ok, en diciembre ya nada más, a veces nosotros decimos en la práctica cancelamos, ¿no? Pero técnicamente es saldar. En diciembre saldas el pasivo, ¿no? Nosotros decimos cancelas el pasivo, no, saldas el pasivo y contabilizas la venta en diciembre. ¿Sí? Ya no entra dinero, salvo que te deba una diferencia, ¿no? Entraría dinero, pero en este caso te anticipó por el total.
Ah, ok. Y aquí también es importante que nosotros distingamos el anticipo comercial del anticipo fiscal.